A ver si estoy entendiendo bien, abuelo. Eso que nos contó la maestra, cuando llegan a Puerto Madryn y la gente les da pan, ahí lloraste. Por primera vez. Por primera vez. ¿Y cuándo volviste a Malvinas en tu primer viaje? En noviembre del año 2012 hago mi primer retorno a Malvinas acompañada de una de mis hijas, que es tu mamá. ¡Ah! ¿Y por qué mamá no me habla de eso? Vos naciste 10 meses después de ese viaje. Y ese viaje fue fundamental en mi vida porque fue cerrar un círculo. Cosa curiosa, recorrimos con tu mamá las posiciones donde yo estuve, las trincheras, los lugares de nuestro regimiento, y tu mamá tuvo la actitud muy prudente que cuando me vio que yo estaba con los ojos llenos de lágrimas, ella se alejó, me dejó solo en ese reencuentro. Y lo que quiero contar de curioso de ese viaje, siempre con tu mamá al lado, porque a todas partes me acompañó, la llevé a los principales campos de batalla, al cementerio donde están nuestros compañeros muertos, al lugar donde murió Julio Cao, al último combate en Malvinas, es que el día anterior del regreso al continente, yo le digo a tu mamá, hacía mucho frío, me voy a ir mañana tempranito a la mañana, cuando yo esté esperando para ir al aeropuerto, otra vez a las posiciones. Y como hacía mucho frío ya temprano, tu mamá no me acompañó. Yo llego a donde fue el área de mis posiciones y empecé a recordar que cuando estábamos en Malvinas, si nos hubieran preguntado, en términos humanos, estamos hablando, qué era lo que más deseábamos, después de estar 2 meses bajo el fuego enemigo, con el agua y con todas las contrariedades que tiene estar en una situación de guerra, todos hubiéramos dicho, ir a casa. Yo en ese día establecí un diálogo imaginario con el muchacho de 19 años. Eras vos con vos. Yo conmigo mismo. Y yo no quería irme de ese lugar. Y yo digo, ahora no me quiero ir. Y yo acariciaba la tierra y me veía a mí mismo con el uniforme verde, fumando, oteando el horizonte, y yo me lo quería llevar conmigo al soldado de 19 años. Pero él me decía, no, yo me debo quedar acá. Así como vos, el hombre de 50 años, tiene que regresar a la vida normal. Esa vida normal que me dio una nieta. Y me costó mucho irme de mi lugar. Es una paradoja. Yo no quería abandonar ese lugar. No quería dejar al muchacho de 19 años. Pero él tiene que seguir siempre ahí. Y yo debo continuar mi vida como padre, como esposo, como abuelo ahora tuyo, como profesional. Pero todos los años hago un viaje de regreso. ¿Por qué el de 19 años se quería quedar ahí, sentía que era su casa? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? En primer lugar, el muchacho de 19 años no puede volver, porque entonces si él vuelve, yo no crezco, me quedo congelado en el tiempo. Y él pertenece a ese lugar, él pertenece a esa página de la historia que Dios me dio el privilegio de formar parte. Y él está de guardia, junto con el resto, con el espíritu de los que no volvieron, mantiene su presencia como una forma de hacer soberanía. Y el otro, el de 53, una vez al año lo va a visitar. Entonces quiere decir, abuela, que si yo nací 10 meses después que mi mamá y mi abuelo fueron a Malvinas, quiere decir que en alguna nubecita rosa, porque yo ya estaba en la nubecita rosa de mi mamá y de mi papá, quiere decir que yo estuve en Malvinas en la nubecita rosa. Así ¿Puedo es. pensarlo así? Sí. ¿Y por qué lloras, abuela? Porque desde hace 34 años de la guerra siempre me emociono. Por cada comentario, por cada historia vivida por Miguel Ángel, por tu abuelo, vivida por mí también, acompañándolo durante años en esa lucha
donde pude despertar de lo que fue el proceso militar, viéndolo al abuelo luchar por una ley para que los veteranos de guerra pudieran tener su obra social, pudieran ser reconocidos. Son muchas las historias, muchísimas, quizás noches enteras, Zoe, tendríamos que pasar hablando de esto. ¿En qué año, abuela, vos fuiste a Malvinas a acompañarlo al abuelo? El año pasado, en el 2015. Yo ya había nacido. Sí, mi vida. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasó a vos, abuela, en Malvinas? Bueno, fui la última en ir porque primero fue tu mami. Tenías cuiqui. Primero, no sé si era cuiqui, no era miedo, no, nada que ver. ¿Qué era? Si en los momentos más difíciles de la vida con Miguel Ángel, cuando salíamos a pegar afiches por la calle y estábamos todas las noches pegando afiches para las marchas de los veteranos, nunca sentí miedo, a pesar de que sí, siempre hubo ese temorcito de que, uy, bueno, claro, no sé, se le puede pasar por la cabeza a uno de que pueda pasar algo. No, nunca tuve miedo y siempre fui al frente con Miguel y siempre lo acompañé. No era miedo de ir a Malvinas. ¿Qué era? Era un poco la nostalgia y decir, uy, como yo me conozco, sé que soy una abuela un poco sensible y que todo le emociona. Entonces fui estirándolo un poquito más. Dejé que fuera primero tu mamá, después fueron tus tías y por último dije, bueno, sí, si fue tu mamá y fueron tus tías, es lógico que la abuela también tenga que ir. Ahora, cuando vos estás en Malvinas y el abuelo te lleva a las posiciones de combate, Sí. ¿vos recordabas un poco a la jovencita de 18 que estaba con el soldado de 18? Sí, porque todas esas vivencias, esos recuerdos vuelven a florecer en vos, vuelven a florecer en uno. Entonces, uno recuerda todo eso porque obviamente es inevitable cuando vos estás en ese lugar y el que fue mi novio en aquella época te empieza a contar, bueno, esta era mi posición, tenía unas chapas arriba y abajo le había puesto unas fotos tuyas y unas fotos de mi mamá y también un crucifijo. Entonces, todas esas cosas uno empiezan a florecer otra vez porque fueron lo primero que él me contó cuando vino de Malvinas y después vivirlo en carne propia, ver la posición, que era la posición que sigue estando por ahora, fue muy emocionante. Y cuando, una historia muy bonita, Zoe, que quiero que vos sepas, que de lo que es el amor, fue cuando él me mandaba los telegramas y me decía que estaba bien y me lo mandaba de la posición. Al volver otra vez, después de muchos años, a esa misma posición y volver a escuchar de su boca que me ama, para mí fue muy importante, porque ese es el verdadero amor. Es decir, que el abuelo en ese ranchito Sí. de piedras con chapas hecho de cualquier manera, tenía una foto tuya. Sí. ¿Eso es el amor? Claro. ¿Y por qué lloras otra vez ahora? Porque me emociona, como siempre, como año tras año, cuando llega el 2 de abril y uno empieza a recordar tantas cosas de aquella época, a uno lo emociona. Y tenés que realmente vivirlo, experimentarlo, Claro. para poder así contarlo con esta emoción. Vos sabés, abuelo, que mi psicoanalista parece que tiene un entripado con lo que fue la política del Papa y del Vaticano en Malvinas, y según él me explicó, yo no entiendo nada, te pido que me lo expliques, él dice que el Papa que tenemos ahora es malvinero, ¿y cómo se entiende? Es malvinero porque el Papa, antes de ser Francisco, era Bergoglio, Jorge Bergoglio.
y junto con el ninguneo del Estado argentino, que vos ya vas a empezar ahora en la secundaria a estudiar sobre el significado del Estado, las instituciones también nos ninguneaban. Y fue Bergoglio como cardenal el primero en reconocer como personas, como sujetos y parte de la sociedad y de la historia argentina a los excombatientes. Yo te aviso una cosa, bueno, porque ya se lo pedí a mi psicoanalista, te lo voy a pedir él, si llegas a decir que no, estás perdido. Yo quiero que me lleven a Malvinas, apenas cumpla los 12, pero cuando volvamos de Malvinas, yo quiero que vayamos a visitar al Papa Francisco, porque yo le quiero llevar un pedacito de tierra de Malvinas al Papa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, y así será. Y así será. Vos sabés, abuelo, que últimamente en estos días la maestra nos explicó algo que yo no termino de entender bien, porque parece, hay cosas que para mí es como si me hablaran en japonés. La maestra nos dijo que estamos ante una política de Estado iniciada por el gobierno anterior, sostenida por el gobierno de Macri, en donde se dice que las Naciones Unidas nos han aumentado la superficie y ahora somos más grandes. ¿Qué es eso? Bueno, es un poco complicado yo explicarte cómo funcionan esas cosas. Vos pensás que yo soy tonta, que no entiendo. No, pero bueno, voy a explicarte entonces. Hay dos temas alrededor de Malvinas que se conocen como la cuestión Malvinas y la causa Malvinas. Las dos refieren a lo mismo, pero se expresan y actúan de diferente manera. ¿Sabes por qué tu abuelo es tan malvinero? No. Porque hay una cosa que alguien le llamó alguna vez el espacio de la nación compartida. ¿Qué es el espacio de la nación compartida? Es el lugar donde todos los connacionales de un país, de un mismo país, en este caso los argentinos, dejamos circunstancialmente y por un ratito de lado nuestras diferencias de ideas políticas, nuestras diferencias religiosas, de gustos, deportivas, todas, y nos unimos por ese tema. El espacio y la nación compartida que tenemos los argentinos es Malvinas. Y este ejemplo de lo que te dijo tu maestra es una forma muy concreta para demostrarlo. Una política de Estado permanente de la Argentina sobre Malvinas es la cuestión Malvinas. Y lo llevó a cabo el gobierno anterior, que ni se puede ver con las autoridades del presente, y las del presente no pueden ni ver a las del pasado, pero continúan, esa es la nación compartida, y en este caso es una política de Estado. Malvinas, el espacio de la nación compartida de los argentinos, en el Estado tiene una forma de actuar conjunta, y es una gran victoria. En la causa Malvinas también nos encontramos, pero nos encontramos más la gente de a pie, más que el Estado y los que cumplen funciones en los gobiernos. Me contó mi psicoanalista que una vez fue a escuchar una charla en la Cámara de Diputados y lo escuchó a Federico Pinedo. Federico Pinedo es miembro de este gobierno, pero la familia de Pinedo es una familia muy histórica argentina que participó en el intento argentino de recuperar Malvinas hace muchos años. Y a mi psicoanalista le quedó grabada una frase en la cabeza, y en eso es más terco que vos, abuelo. Cuando se le mete una en una cabeza, ya perdimos, ¿no? Y él me dijo que Pinedo dijo, Federico Pinedo, Malvinas es una causa que nos viene de nuestros abuelos y tatarabuelos. La sostenemos nosotros como mejor podemos y es una antorcha que le vamos a transmitir a nuestra descendencia. Entonces quiere decir, abuela y abuelo, que ustedes me van a dar esa antorcha para mí. Absolutamente. Así es. Independientemente de las ideas que cuando vos seas más grandes asumas como propias, que no tienen que ser las de tu abuelo, ni tienen que ser contrarias. Serán las que elijas vos. Menos mal. Serán las que elijas vos. Pero Malvinas es eso, es de todos los argentinos. Es el espacio de la nación compartida. Pero ojo, que hay algunos argentinos que no forman parte de eso. Y esa es la línea roja que tiene esa nación compartida. Hay una parte, por suerte muy pequeña, de argentinos que no comparte eso. Esos argentinos que no van a respetar mi antorcha, ¿qué tienen en el alma respecto de Malvinas? No, que tienen más en el alma que el resto, que es la influencia de lo que es exógeno a los intereses y a los sentimientos de los argentinos.
Piensan más con una cabeza de afuera que de adentro. Esa es la desmalvinización. Y me parece, abuela y abuelo, que hoy hicimos la tarea para el hogar de la remalvinización.